Atravesando situaciones y venciendo desafíos por el camino, preocupaciones, pero hizo bien en venir a la casa de Dios. Hizo bien en venir a la casa de Dios. Hacemos bien en venir a la casa de Dios, hermano. Gloria a Dios. De todas maneras, pues siempre vamos a tener que arriesgarnos y movernos y para otras cosas que también son importantes, cuanto más para poder estar en la presencia de nuestro Dios santo y soberano, nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Cuando estemos listos podemos decir amén. Vamos a leer la poderosa palabra de Dios. Repito, comparta con el que tiene a su lado. Gloria al nombre de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Y luego vamos a leer un verso más, si nos da el tiempo, con la ayuda de Dios, llegar hasta allá. En Estel, capítulo 6, verso 13. Listos. Felicitamos a los cumpleañeros. Y al final del culto estaremos orando para ellos. Y estaremos entregando otros anuncios importantes después del culto. Gloria a Dios. Entre los cumpleañeros está nuestra hermana Ninosca, nuestro hermano Alfredo Amaya. Gloria al Señor, que Dios les bendiga. Y otros más que se me pueden pasar en el momento, pero al final estaremos orando. No se vaya sin recibir la oración en el nombre de Jesús. Primera de Pedro, estando listos, decimos amén. Capítulo 2, verso 9. Se titula estos dos versos, el pueblo de Dios. Este párrafo, gloria a Dios, está encapsulado en este tema, el pueblo de Dios. Dice el verso 9 de la siguiente manera, en el nombre de Jesús. Mas vosotros sois. Amén. Pare allí un momentico. Amén. Gloria a Dios. Ya vamos a leer el verso 10, pero vamos a volver a leer el verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Y este verso 10 garantiza que lo que dice el verso 9 es con nosotros. Porque todo lo que dice el verso 9 era atribuido al pueblo de Israel en un tiempo, o fue para el pueblo de Israel. Pero ahora el apóstol Pedro, escribiendo, hermano, nos atribuye cada uno de estos designios, cada uno de estos privilegios a nosotros. Y garantizamos que es a nosotros porque el verso 10 dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo. Está hablando con nosotros, pero que ahora soy pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado la misericordia del Señor. Amén. Estel, capítulo 6. Gloria a Dios, para dar complemento a la palabra de Dios. Lo que les puede costar ubicarse en Estel, tiene que pasar primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónicas, segunda de Crónicas. Luego va a llegar a Esdras, Nehemías, y de Nehemías está Estel. Capítulo 6, el verso 13 nada más. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Contó luego Amán a Zeres su mujer. ¿Estamos allí? Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Allí está en la pantalla. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer:
descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer. No lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Gloria al Señor. No lo vencerás, sino que caerás delante de él. Yo quiero predicar bajo el título Linaje Escogido. Dé la mano a su hermano y dígale: linaje escogido. Gloria al Señor. Linaje escogido. Amén. Algunas frases importantes dentro del mensaje. Quiero que las repita conmigo. Dígale a su hermano: provocados otra vez. Provocados otra vez. Espíritu de luchador, dígale. Amén. Si me da su atención unos minutos, Dios puede hablarnos a nuestras vidas en esta mañana. Hoy más que nunca necesitamos saber quiénes somos, hermano. Y muchas veces mirar retrospectivamente, es decir, mirar hacia atrás, nos permite conocer nuestro presente o quiénes somos en el presente. Hermano, desde el principio Dios estableció o quiso un linaje. Gloria al Señor. Diga conmigo: linaje. Cuando hablamos de linaje o cuando definimos esta palabra linaje, dice que es la ascendencia o descendencia de una familia. Linaje no es más que la ascendencia, es decir, de dónde venimos, o la descendencia, hermano, de una familia, hacia dónde vamos. Gloria a Dios. Y esta palabra linaje se usaba más que todo, especialmente para describir a la nobleza. No era usada la palabra linaje para cualquier familia, sino cuando se atribuía a la nobleza, a la gente más importante, si se puede mirar desde ese punto. Lo cierto es que la palabra linaje, hermano, tenía sus especificaciones y se atribuía más que todo para definir el linaje, valga la redundancia, de la nobleza, de los reyes, entre otras personas importantes. También la palabra linaje viene del latín, que significa línea. Yo no sé si algunos han escuchado decir la línea genealógica de esa persona. Es la línea, linaje es la línea, hermano, de ascendencia o descendencia de una persona. Todo parte de allí. Y la Biblia está llena de capítulos que hablan de genealogías y hablan también de descendencia. Es importante notar eso, que la Biblia invierte mucho tiempo siempre hablando de la descendencia. Esto nos da un indicio de que en mucho Dios quiere que comprendamos, hermano, todas estas cosas. Todo parte de allí, de un linaje, de una descendencia. Así lo describe también el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, en su capítulo 2, verso 15. Revela, hermano, y nos recuerda lo que Dios estableció desde el principio. En ese capítulo 2, verso 15, si lo pueden mirar allí en su Biblia o en la pantalla, vamos a encontrar una revelación muy importante. Lo que Dios quiso desde el principio, lo que Dios estableció desde el principio. Abre con una pregunta ese versículo y dice: ¿no hizo él, hablando de Dios, no hizo él uno? Él se refiere a Dios y uno se refiere, hermano, al matrimonio de Adán y Eva. Gloria a Dios, porque ya no serán más dos, dijo Dios, serán uno. Dios hizo uno. Gloria al nombre de Jesús. Y dice: habiendo en él abundancia de espíritu. Gloria al Señor. Suficiente puso Dios en uno solo para que alcanzara para todos. Y esa es la pregunta que nos revela, hermano, el propósito de Dios desde el principio. Dios hizo uno, gloria a Dios. Dios hizo un linaje, gloria al nombre de Jesús, porque esto es lo que continúa diciéndonos el versículo. ¿Y por qué uno? ¿Por qué Dios no hizo aparte de Adán a otro y a otro y a otros? ¿Por qué uno? El verso, hermano, nos revela: porque Dios buscaba una descendencia, o porque buscaba una descendencia
para Dios. Gloria al Señor. Dios buscaba un linaje, una descendencia desde el principio. Como Él es uno, Él hizo también uno. Un linaje, una descendencia de hijos que le sirvieran y le adoraran. El profeta Malaquías sigue diciendo en el mismo verso: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Gloria al Señor. El profeta estaba mirando un peligro a través de uniones, hermanos, extramaritales, a través de uniones en yugo desigual. Él estaba mirando que todo esto atentaba contra el linaje de Dios. Todo esto iba a parar en que el linaje se iba a distorsionar, y el propósito de Dios desde el principio, varón y hembra los hizo Dios para siempre uno. Gloria a Dios. Luego Moisés permite, hermano, el repudio a causa de la presión del pueblo, de la demanda del mismo pueblo, por la dureza del corazón de ellos. Sin embargo, no era el designio perfecto de Dios, no era la voluntad perfecta de Dios la separación, o hermano, el mezclaje, o todas estas cosas que realmente terminan afectando. La voluntad de Dios era uno. Aleluya, como Él es uno. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Así que el último profeta del Antiguo Testamento se mira luchando para conservar lo que Dios había establecido desde el principio, hermano. Y también podemos mirar que esta batalla nunca terminó. Hasta el último profeta hubo batallas en contra de dañar el linaje, en contra de deteriorar, gloria a Dios, lo que Dios había establecido. Hasta el último profeta. Esto nos da un indicio a nosotros, hermano, de lo que realmente estamos viviendo, porque eso no ha parado. Gloria al nombre de Jesús. Y no paró desde el principio hasta el fin. Siempre hubieron batallas en contra de dañar el linaje de Dios. Aleluya. Así desde el principio lo miramos en la palabra de Dios. Distintas formas, distintos escenarios se presentaron de batalla, pero todos tenían el mismo objetivo: destruir el linaje del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Cuando nos vamos al principio de la Biblia, vemos lo mismo. Vemos todo este ataque y ya vamos a mirar allá. Pero quiero decirle en esta mañana que no importa el escenario que se presente, no importa los problemas, hermanos, que vengan, ninguna alma forjada contra ti prosperará, dice la palabra de Dios. Aleluya, porque realmente nacimos, hermano, para luchar, y has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aleluya. El linaje de Dios siempre va a vencer, siempre va a sobreponerse, siempre va a ir más allá. No importa cuán fuerte sea la batalla, aleluya, va a vencer el linaje de Dios. Va a salir adelante, va a superarse de en medio de la dificultad, de en medio del problema. Este siempre ha sido el propósito del enemigo: destruir el linaje de Dios. En el comienzo, hermano, afectó a Adán, dañó a Adán, gloria a Dios. Sin embargo, el propósito de Dios se mantenía. Y vemos en el capítulo 3 del libro de Génesis, hermano, el nacimiento de Caín y de Abel. Allí encontramos, hermano, que todo lo que Dios diseñó, aleluya, a pesar de la desobediencia del hombre, a pesar de todas estas cosas que el enemigo había hecho, sin embargo, Dios seguía dando pie a su propósito. Dios seguía manteniendo su propósito. El capítulo 4 habla de Caín y de Abel. Allí vemos, hermano, el linaje de Dios y aquel que no era linaje de Dios, porque la Biblia dice que Caín era del maligno. Por eso se levantó y mató a su hermano Abel. Destruyó, hermano, aquel que representaba el linaje de Dios en la tierra. Y parece, hermano, que hubo un triunfo momentáneo. Parece que hubo una victoria momentánea del mal. Repito, Caín era del maligno, dice la palabra de Dios, aleluya, en el libro de Pedro. Así que nosotros, hermanos, miramos cómo suceden las cosas desde el principio, cómo realmente el enemigo siempre ha querido destruir y dañar el linaje de Dios. Aquí mató a Abel. Aquí parece que hubo una victoria momentánea y comienza a proliferarse el linaje
del mal. Comienza a proliferar Caín, conoció a su mujer y comienza a tener hijos. Y el capítulo 4, verso 18, 19 y verso 20 comienza a describir la descendencia del linaje del maligno, del linaje del mal, de Caín. Comienza a proliferar. En el verso 23 dice la Biblia: y dijo Lamec, un descendiente de Caín, dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oí mi voz. Mujeres de Lamec, escucha mi dicho, que un varón mataré por mi herida. No solamente vemos, hermano, la poligamia, sino que en este linaje del mal vemos cómo se quiere perpetuar, hermano, el no perdón, el principio del no perdón. Este hombre dice: mujeres de Lamec, escucha mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Yo no sé cuántos han escuchado esa frase, 70 veces 7. La hemos escuchado, Jesús la dijo. Jesús dijo: si tu hermano te falla, peca contra ti, pero si viene a ti 7 veces al día, 7 veces perdónale. Pedro preguntó: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano, Señor, que peque contra mí? Entonces el Señor dijo la famosa frase: 70 veces 7. Gloria a Dios. No solamente aparece en el Evangelio, aparece también aquí. Lamec está diciendo: si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Es decir, él trata de establecer el principio del no perdón, el principio de la venganza. Todo esto por el linaje del mal, por el linaje del que no era de Dios. Pero Dios no se quedó con los brazos cruzados. En el verso 25 dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Sec. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Caín mató a Abel, mató al linaje de Dios, pero Dios levantó a Sec, gloria a Dios, en lugar de Caín, hermano, en lugar de Abel, Dios levantó a Sec. Y el verso 26 dice: y a Sec también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Desde esa línea, desde esa descendencia, no desde la Caín, desde la de Caín, lo que encontramos, hermano, es pecado, es violencia, es muerte, es no perdón, no remisión. Pero desde la línea de Sec, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Por eso es que Dios quería una línea, una descendencia para adorar su nombre, para exaltar su nombre, para glorificarle a Él. A su nombre sea la gloria. Pero la desobediencia de Adán trajo consecuencias. Sin embargo, los ojos de Dios están puestos sobre su descendencia, sobre su linaje, sobre el linaje de Dios aquí en la tierra. El capítulo 5 habla de los descendientes de Adán y dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Sec. Note que allí, hermano, no menciona a Caín y a Abel tampoco, porque ya estaba muerto. Pero dice que Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Sec. Y fueron los días de Adán después que engendró a Sec 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Note que no menciona a Caín y Abel, ya había muerto. Pero da a entender, hermano, que esto era lo que Dios quería. Un linaje. Y no fue a través de Caín, que era del maligno, sino a través de Sec. Y comienza allí a describir la descendencia de Sec. El capítulo se ocupa solamente del linaje de Sec.
Acuérdese que ya el linaje de Caín ya llevaba una ventaja. Caín ya era adulto cuando mató a Abel. Y desapareció Abel, quedó él solo y él empezó a proliferarse, a crecer. Después nació Seth, hasta que creció, que tuvo hijos, fue que empezó la línea o el linaje de Dios. Por eso es que a veces parecen más los malos que los buenos, porque ellos picaron adelante, pero los ojos de Dios están puestos sobre la línea del bien, sobre el linaje de Seth. Y le voy a decir algo más: los designios, hermano, las decisiones, los juicios que Dios hace o que Dios piensa hacer en la tierra, las resoluciones, Dios las hace a través del linaje de Él. Siéntase contento, hermano, que lo que Dios va a hacer, lo va a hacer a través de la iglesia. Lo que Dios piensa tiene que pasar primero, gloria a Dios, no como una ley, pero así lo ha querido Dios. Allí es que se establecen algunas cosas. Por ejemplo, nace Matusalén, que fue el hombre que más vivió. De la línea de Seth nace Matusalén, porque el significado de su nombre es: cuando él muera, vendrá el fin. Gloria a Dios. Cuando él muera, vendrá el fin. Dios tiene propósito dentro de su linaje. Dios establece, hermanos, respuestas, resoluciones a través de su linaje. Dios establece juicio a través de su linaje. Hermano, guárdate para Dios, vive para Dios, porque Dios te puede usar poderosamente. Tú no eres de pronto un alcalde, un gobernador, un presidente, pero a través de la línea de Dios, Dios establece decretos, Dios establece lo que Él va a hacer. Hay propósitos de Dios dentro de su linaje. A través de Matusalén, Dios ya indicó, hermano, el tiempo del fin. Asimismo vino después de Matusalén Lamec, y después de Lamec nació Noé. Gloria a Dios, porque el Señor dijo: este nos aliviará de nuestras obras. Y fue a través de la línea, hermano, de Seth, de la línea o del linaje de Dios, que nació Noé, el que trajo, hermano, el arca, el que trajo el plan de salvación a esta tierra. Si Dios va a salvar, va a ser a través de la iglesia. Si Dios va a hacer algo en este mundo para salvar a la humanidad, va a ser a través de la iglesia. Cuídese, no se inmiscuya en nada, no se involucre en cosas, en negocios terrenales, humanos. Deje, hermano, las cosas de los hombres a los hombres, y entienda que usted es el arca de Dios. Entienda que a través de usted Dios tiene planes, propósitos. Cuídese, guárdese para Dios, mantenga haciéndose el linaje de Dios en esta tierra. A su nombre sea la gloria. Manténgase siendo el linaje de Dios aquí en la tierra. Manténgase en las manos de Dios, porque Dios no tiene, hermano, límites. Dios usa niños, pero también, hermano, a damas y a caballeros también, e incluso usa ancianos. Dios nos puede usar a todos para grandes cosas. Mientras que estemos como ese linaje de Dios escogido, Dios nos va a usar. Dios puede hacer algo. Hay esperanza de salvación, hay vida, hay bendición. Aleluya. A veces esperamos de los hombres, a veces esperamos del que tiene dinero, a veces esperamos, hermano, del que está en una posición de eminencia. No, usted debe esperar del Dios Todopoderoso. Usted debe esperar de Jesús de Nazaret. Usted debe esperar de aquel que lo escogió para convertirlo en linaje de Él, para convertirlo en nación santa. Usted debe esperar en Él, porque a través de usted Dios hará grandes cosas. No se ponga a mirar la prueba, no se ponga a mirar la lucha, no se ponga a mirar la dificultad, porque no es primera vez que el linaje de Dios es atacado. No es primera vez que el linaje de Dios
enfrenta dificultades, enfrenta pruebas. Ya miramos que Caín se levantó y mató a Abel. Gloria al Señor. Y todas las situaciones que han venido. Posteriormente, el linaje de Dios se vio expuesto, sometido a una cautividad muy fuerte. Usted conoce lo que estoy hablando. Aleluya. Faraón se enseñoreó, pero sin embargo Dios libertó a su pueblo. Dios libertó a aquellos que representan su linaje. Aunque Faraón no quiso, aunque Faraón se endureció, aunque vino con toda su artillería pesada, Dios hizo maravilla y libertó. Yo no sé si alguien está en esta mañana recibiendo y creyendo la palabra de Dios, pero el mismo de ayer es el mismo de hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. El que tuvo poder para sacarlos de Egipto también tiene poder y nos sacará. A su nombre sea la gloria. Luego vino un rey llamado Balac, rey de Moab, que, hermano, vio al pueblo de Dios allí estacionado frente a la ciudad de Moab. Y entonces este hombre dijo: no, yo tengo que hacer algo. Y levantó el teléfono, para que me entienda, porque no habían teléfono para el momento, pero llamó a un hombre llamado Balaam, gloria a Dios, para que Balaam viniera y maldijera al pueblo de Dios. Porque él dice el rey Balaam: si Balaam los maldice, ellos serán maldecidos, se debilitarán a causa de la maldición que va a caer sobre ellos. Y Balaam vino, usted conoce la historia, hasta el burrito donde él venía le habló, tratando de detenerlo. Pero él, hermano, ni siquiera con eso se asustó, se intimidó, sino hasta que el ángel le habló y le permitió venir y le dijo: lo que yo te diga, eso vas a decir, hermano, porque todo lo que sucede, Dios tiene el control. Aleluya. Hermano, vino Balaam y entonces prepararon el altar, los altares paganos, y estaba listo para maldecir al pueblo de Dios. Pero cuando quería maldecirlo, Dios le cambiaba la palabra, Dios le cambiaba lo que iba a decir y terminaba bendiciendo al pueblo de Dios. Dios cambiaba la maldición por bendición. Hoy le estoy hablando a la iglesia. Hoy estoy hablando a alguien que tiene que comprender que no somos un grupo religioso más, que no somos cualquier cosa. Usted debe saber que es linaje escogido. Somos linaje escogido. Y Balaam le decía: bueno, no, ya que no me los maldijiste aquí, vamos para la otra montaña. Iban para la otra montaña, hacían lo mismo, y cuando iba a lanzar maldición, Dios le cambiaba, y en reiteradas oportunidades terminó bendiciendo. Y nació la famosa frase que decimos: Dios, porque eso lo dijo Balaam. Él dijo: cónchale, Balaam, no puedo hacer nada. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Aleluya. Él habló y no lo ejecutará. El Dios que tiene poder, el Dios que tiene palabra viva, Él lo que dice lo hace y lo cumple. Si Él dice que somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios. A su nombre sea la gloria. Dios cambia la maldición en bendición. Y escúcheme, ¿cómo es esto de que Dios cambia la maldición? Le voy a explicar. La maldición sigue siendo maldición, pero para el pueblo de Dios se transforma en bendición. Es decir, puede caer sobre otros, pero cuando quiere venir para el pueblo de Dios, entonces Dios la cambia y la convierte en bendición. Yo lo que quiero que note algo en esta hora. Mire una y otra vez. Una y otra vez. Dígale al hermano que está a su lado: una y otra vez. Todo contra el linaje de Dios. Contra Abel. Contra Israel. Contra el pueblo. Una y otra vez. La provocación venía una y otra vez. Cuando habían vencido algunas, luego eran provocados otra vez. Pero todo esto era para despertar el luchador que había en ellos.
Porque tanto más los oprimían, o cuanto más los oprimían, Éxodo capítulo 1, verso 12. Cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. El ADN del pueblo de Dios, el ADN de este linaje está condicionado a crecer. Está condicionado, hermano, a ir adelante en medio de cualquier adversidad, de cualquier situación. Normalmente a otro la opresión los aplasta, los hunde, pero al pueblo de Dios, cuanto más hay opresión, tanto más se multiplica, tanto más crece, tanto más, gloria a Dios, la gente ha venido de afuera y cuando ha visto la iglesia dice: wow, yo pensaba que los templos estaban vacíos. No. Cuanto más hay opresión, tanto más nos multiplicamos. El linaje de Dios prevalece. Yo no sé si hay alguien que lo está creyendo en esta hora, pero yo creo en la palabra de Dios. Porque mayor es el que está con nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que usted y yo podemos decir, como decía David: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Ese es el pueblo de Dios, que no muere, sino que vive para contar las maravillas del Señor. A nosotros nos sucede como aquel paralítico, como aquel que sanó el Señor, que decían: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así, ciego, para que haya nacido en esa condición? Él dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios. Ojalá habrá alguien que puede mirar la situación difícil y decir: no es para muerte, es para la gloria de Dios. Habrá alguien que puede mirar su enfermedad y decir: no es para muerte, es para la gloria de Dios. Habrá alguien que puede mirar su problema, su deuda, su situación difícil para decir: no es para muerte, es para la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Hay situaciones que vienen, hay problemas que vienen. No es para muerte, es para la gloria de Dios. Toca a tu vecino y dígale: es para prepararte. Toca a tu hermano y dígale: es para prepararte. Jeremías 12:5. Jeremías se estaba quejando. Usted puede leer el verso 1, 2 en casa. Se dará cuenta que Jeremías está preguntando, porque es que la Biblia está hecha para enseñarnos a nosotros, sino ¿para qué está esto? ¿Para qué están los ejemplos de la Biblia si yo no los voy a tomar en cuenta? ¿Para qué están los ejemplos de hombres y mujeres de Dios que caminaron con el Señor? ¿Para qué están allí si yo no los voy a mirar, no los voy a creer? Si están allí es para ejemplo para nosotros. De manera que usted no diga: ay, Dios mío, yo viví esta situación y estaba solo. No, solo no estaba, otros ya la han vivido y han quedado como ejemplo para nosotros, para que como ellos hicieron, nosotros también hagamos, para que aprendamos de ellos. Jeremías está quejándose, igual como cada uno de nosotros, que en algún momento puede quejarse por la situación, por la dificultad. Pero Dios le reveló a Jeremías capítulo 12, verso 5, ya está ahí en la pantalla. El Señor le dice a Jeremías, en medio de la queja, en esta oportunidad no lo consuela, sino que le dice: tienes que entender algo, que esto es para prepararte. Y le dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos?
si corriste con lo de a pies, si enfrentaste una situación menor y ya estabas cansado, cuando te toque enfrentar, aquí la situación mayor es definida como con los caballos, cuando te toque contender con los caballos, ¿qué vas a hacer? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Dele gracias a Dios que en muchas cosas tenemos, hermano, privilegios, tenemos tranquilidad. Hay países donde la gente se acuesta a dormir y no sabe si van a amanecer. Saben si una bomba les va a caer en el techo, le va a caer cerca, va a destruir la casa y le va a caer encima. Usted, hermano, gracias a la misericordia de Dios aquí, realmente, a menos que sucedan ciertas situaciones, pero de resto estamos bien tranquilos, bien reposados, bien. Si en la tierra de paz no estuviste tranquilo, no te sentiste seguro, cuando te toque estar en la espesura del Jordán, en la batalla propiamente, ¿qué vas a hacer, Jeremías? Dígale a la persona que está a su lado: esta situación es para preparación. Entonces nos está ayudando, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque si no podemos con lo que es menos, tampoco vamos a poder con lo que es más. Porque, hermano, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Aleluya. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No. No es contra lo que vemos. Nuestra lucha es espiritual, gloria al Señor. Nuestra batalla es espiritual. Luchamos contra lo que no vemos. La Biblia dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, póngase la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo. La Biblia no nos engaña. Hay días que son malos, pero también nos da la respuesta, la solución para que usted pueda resistir. Dios te da la armadura, Dios te da lo que necesitas. Somos linaje escogido. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y nuestro linaje, hermano, es como nuestra lucha espiritual. Por eso es que las almas de nuestra milicia no son carnales. Las almas con las que militamos no son físicas, no son materiales. Las almas de nuestras milicias, o las almas con las que militamos, son poderosas en Dios. Son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El problema es que no venimos a Dios. Porque el que viene a Dios en medio de su batalla, en medio de su confusión, en medio de su prueba, viene a Dios y se postra en Dios y comienza a orar buscando respuesta. Dios le va a entregar la estrategia, Dios le va a entregar la forma, hermano. Dios le va a dar el entendimiento y se va a levantar teniendo, hermano, en sí la forma como seguir adelante, como seguir echando adelante. Tus hijos no van a perecer porque Dios lo va a sostener. Tus hijos no van a morir porque Dios lo va a sostener. Aleluya. Tu familia no va a perecer porque Dios la va a sostener. En Dios hay fortaleza, en Dios hay respuesta. Nuestros hijos no quedarán en el desierto, en la nada. Aleluya. Nuestros hijos saldrán adelante, tendrán victoria, tendrán crecimiento, tendrán bendición, tendrán éxito. Yo no sé si alguien lo cree. Ellos son linaje escogido. Ellos van a vencer. Ellos van a alcanzar éxitos. Porque el éxito de ellos no depende del estado actual o situación momentánea. No. El éxito de ellos, como el nuestro, depende de Dios. Y Dios los va a poner en alto. Y ellos alcanzarán más con la bendición de Dios que con el propio esfuerzo humano.
alcanzarán más con la bendición de Dios pero suya es la decisión. Aleluya, si empezar a usar las almas de Dios. Aleluya. No trate de torcer el brazo de Dios orando, hermano. No te quedes preguntando ¿por qué? ¿Por qué? Hay quienes se desaniman y se quedan simplemente preguntando ¿por qué? ¿Por qué? En todo caso no sería ¿por qué? La pregunta sería ¿para qué? Cambie el por qué por el para qué. Porque el por qué trae, hermano, aflicción. El para qué encuentra propósitos. Yo necesito entender que hay propósitos. Yo necesito entender el por qué está sucediendo. Yo sé que nadie quiere vivir o enfrentar batallas. Todas estas cosas suelen afligirnos, suelen enlutarnos. No queremos atravesar situaciones difíciles. Pero sin duda, hermanos, sin duda alguna, son esos momentos difíciles los que sacan lo mejor de cada uno de nosotros. La oliva, para dar su mejor aceite, tiene que ser machacada. La vid o la uva, para dar el mejor vino, tiene que ser pisada en el lagar. Sin duda alguna, lo mejor de cada uno de nosotros nace en tiempos de aflicción, en tiempos de prueba. Ellas sacan el espíritu de luchador que ha sido incubado en este linaje santo. Dios no tiene niños mimados, Dios tiene guerreros. Gloria al Señor. ¡Aleluya! ¿O acaso usted no ha notado? Escúcheme, dígame si es así o no es así. Usted no ha notado que son en esos tiempos de dificultad que más nos acercamos a Dios. No es así que en esos tiempos de dificultad es cuando más nos acercamos a Dios y oramos. Porque que es linaje de Dios en tiempos de adversidad no huye, sino que más se acerca a Dios. Más se acerca a Dios. Sin un reto, sin un nuevo desafío, a veces no tiene sentido porque nos conformamos, nos acomodamos. Todo bien, todo está bien. Sin duda alguna, provocados otra vez es lo que nos ayuda a mantenernos en un mover espiritual. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Gloria al nombre de Jesús. Él es nuestro mayor ejemplo. Él fue, hermano, oprimido en el huerto de Getsemaní. Y fue oprimido de tal manera que grandes gotas de sangre como sudor caían de su cuerpo. Lo dice Lucas, el médico. No está en otro evangelio, no está en Mateo, no está en Marcos, no está en Juan, está solamente en Lucas. Lucas describe este proceso, hermano, que sucede en el cuerpo cuando las grandes presiones de la vida revientan las finas venas capilares que están, hermano, cerca de las glándulas del sudor, y se une la sangre con el sudor y suele salir. Este proceso se llama hematidrosis, científicamente hablando. Y sucede de 1000 personas una. La gran presión revienta las finas venas. Pero ahí estaba él orando diciendo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y un ángel fue enviado para fortalecerlo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y esto me llama la atención, hermano. Usted lea la tentación de Jesús, Mateo capítulo 4. Se va a dar cuenta que fue el Espíritu de Dios el que llevó a Jesús al desierto. Ahí la palabra espíritu aparece con E mayúscula. No era un espíritu del infierno, no era un espíritu malo, no era un demonio. El mismo Espíritu de Dios impulsó a Jesús al desierto. Y en el desierto fue tentado. No una vez, pero una y otra vez. Usted conoce la tentación que el Señor vivió en ese lugar. Tírate de aquí, convierte las piedras en pan. Si postrados me adoras. Una y otra vez fue tentado.
Y al final lo que dice el Evangelio de Marcos es que el espíritu, hermano, del enemigo que estaba allí tentándolo, se alejó de él por un tiempo. O sea que la cosa iba a continuar. Había sido vencido, pero después de un tiempo iba a volver. Y a veces nosotros no queremos aceptar esa realidad, y por eso, hermano, es que a veces en momentos no crecemos. Tenemos que asumir ciertas cosas. Tenemos que aceptarla. La batalla va a venir. Yo sé que no la queremos. Yo sé que nadie aplaude en los momentos de batallas, de dificultades, pero ellas van a sacar lo mejor de nosotros. Ahora, lo mejor de todo es que usted puede vencer cada batalla, que usted puede vencer cada dificultad. Aleluya. Y no necesita conocer toda la Biblia para vencer las batallas. Y no estoy limitando a nadie a leer. El que pueda leer, lea. Pero le estoy hablando, hermano, por la interpretación de la Escritura. Jesús, para vencer cada batalla, usó un solo versículo. Uno solo. Él no citó la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis para que el diablo se fuera. Un solo versículo. Porque, hermano, un solo versículo tiene el poder para vencer cualquier situación, cualquier adversidad, cualquier prueba. Si usted se agarra de la palabra y la cree, usted va a ser vencedor. Esto es lo que se conoce como un rema. El rema de Dios. Existen dos palabras en el griego para definir la Biblia o la palabra de Dios, que es el logos, que es toda la escritura, y el rema, que representa una porción de la escritura. Casualmente, cuando la Biblia habla de la armadura de Dios, dice que debemos tomar la espada del Espíritu. Y lo que está diciendo, la palabra espada allí, hablando de la palabra de Dios, es la palabra rema. Un versículo es suficiente para que usted, hermano, pero el problema es que hay gente que ni siquiera un versículo se sabe. Ni un versículo citan en los momentos de prueba, de lucha. Hablan de todo menos de un versículo bíblico. No se les escucha decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se les escucha decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo sé que esto, hermano, aleluya, a algunos no les gusta, pero si vamos a ir al cielo tenemos que aprender la palabra. Si vamos a vencer, vamos a tener que oír lo que el pastor está enseñando. Apréndase un rema, apréndase un versículo que lo ayude en el tiempo de la prueba. Diga: si Dios es por nosotros. Aprenda a decir gloria a Dios a los que aman a Dios. Todas las cosas. Aprenda a decir y creer la palabra de Dios. Mi casa y yo le serviremos así. Declare la palabra. Aleluya. ¿Sabe por qué Dios permite los problemas? Porque sin los problemas nos olvidamos de ella. Cuando todo está bien, ¿para qué usar la espada? Si todo está bien. Nadie usa la espada si no hay problema. Usamos la espada es cuando hay problema. Entonces Dios permite los problemas para que la usemos. Cada situación nos hace usar la espada. Nos hace, hermano, agarrarnos de la Biblia. Es lo que yo llamo provocación. Porque provocar no es más que producir el deseo de hacer algo. Y cuando estamos en situaciones difíciles, o en otras palabras, nos provocan, entonces se produce el deseo de hacer algo, de hacer lo que hemos dejado de hacer, de orar, de leer la Biblia, de ayunar. La lucha se encarga de despertar al luchador que hay en nosotros. El que es de Dios no lo aleja a la lucha, sino que lo acerca. Y lo mejor de todo, grábeselo, créalo de todo corazón. Lo mejor de todo es que la lucha al cristiano, al que es linaje de Dios, no lo destruye.
Yo no sé de usted, pero ¿sabe qué bonito en esta vida? Caminar sabiendo que al final siempre voy a tener la victoria. ¿Sabe qué es bonito? Saber que voy a la batalla, pero sé que de ahí voy a salir vivo. Esa es la seguridad que debe tener el creyente en Dios. La lucha nunca te va a destruir, al contrario, te va a fortalecer. Gloria a Dios. Y alguien dijo: lo que no te destruye te hace más fuerte. ¿Sabe qué? La profecía divina no va a fallar. La profecía divina no va a fallar. Y la historia lo testifica. Encuentro a un hombre llamado Amán. Diga conmigo: Amán. Amán. ¿Dónde está eso, pastor? En el libro de Estel. Léalo en su casa, es un libro relativamente corto. Encuentro a un hombre llamado Amán. ¿Quién era Amán? Hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Describe la Biblia: enemigo del linaje de Dios. Pero Estel dice en su capítulo 6, verso 13, que tanto los amigos de Amán como su esposa y los sabios de Amán le dijeron a Amán: mira, Amán, te vamos a decir algo. Si de la descendencia de los judíos, si del linaje de los judíos es este Mardoqueo al que estás enfrentando y delante del cual has comenzado a caer, no lo vencerás, Amán. Amán, te está hablando tu esposa. Amán, te estaban hablando los sabios que conocen la situación. ¿Por qué los sabios de Amán? ¿Por qué la esposa le aseguraron a Amán que él no iba a poder ganar esa batalla? Cuando Amán era el segundo del rey, cuando Amán tenía poder, cuando Amán ya había firmado unas cartas en las cuales decía: el día tal del mes tal sean exterminados los judíos. Cuando Amán comía como invitado en el banquete del rey, ¿qué le hacía pensar a los sabios? ¿Qué le hacía pensar a la esposa de Amán? Que él iba a caer delante de un hombre sencillo y humilde llamado Mardoqueo. Un hombre sin posición económica llamado Mardoqueo. ¿Qué le hacía pensar a ellos? Diga conmigo: la profecía divina y la historia no fallan. Porque Éxodo 17, verso 4, Dios había dicho: yo voy a tener guerra de generación en generación contra los amalecitas. Profecía divina. Y en Primera de Samuel, cuando Saúl enfrentó a estos hombres y el rey llamado Agag quedó vivo, Samuel lo cortó con la espada. En todos los enfrentamientos de los amalecitas contra Israel, Dios dio la victoria. Ellos fueron vencidos. ¿Y qué tiene que ver eso con la historia, pastor? Repito: Amán, hijo de Amedata Agageo. ¿Quién era Amán? Un descendiente de Amalek. ¿Quién era Amán? Un descendiente de ese pueblo contra el cual Dios había proclamado guerra. Un personaje, hermano, que se levantó, y por eso dice enemigo de los judíos, porque esto tenía no 2 días, esto tenía años. Los amalecitas siempre habían querido destruir la retaguardia, destruir al pueblo de Dios. Y en este caso no fue la excepción. Se levantó Amán y hizo un edicto, hizo que el rey lo firmara con su anillo, en donde decía: tal fecha los judíos van a ser destruidos. Yo quiero que interprete, porque eso tiene su significado. Los judíos representan al pueblo de Dios hoy, hermano, y Amán representa todo aquello que se levanta contra el pueblo de Dios. Amán, el amalecita, una vez más, porque no era el primer intento, ya muchas veces habían querido destruirlo.
se levantó contra el pueblo de Dios. Pero su esposa, sus hijos le dijeron: no te metas con él. Ya has comenzado a caer delante de él. Ciertamente no lo vencerás. Y es triste, hermano, que a veces los mismos hermanos no tenemos la fe de creer, hermano, lo que estamos diciendo. Porque hasta el enemigo sabe que el pueblo de Dios, el linaje de Dios no muere. Hasta el enemigo sabe que el pueblo de Dios es más que vencedor. Pero algunos hermanos están pensando en que no van a poder. Dios mío, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Aleluya. Solamente con tu ayuda y tu gracia podemos salir adelante. Solamente si usted nos ayuda podemos perseverar. Dios mío, hay gente que necesita entender, aleluya, que Dios te ha dado un ADN espiritual. Que Dios te ha hecho más que vencedor, aleluya. Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, aleluya, está escrito que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Amán, no lo vencerás. Si de la descendencia de los judíos es él, no lo vas a vencer. A su nombre sea la gloria. El que es de Dios, palabra de Dios oye. El que es de Dios permanece. Si es de Dios, no lo podrás vencer. Si es de Dios, va a permanecer. Amán, vas a caer delante de él. A su nombre sea la gloria. Amán había preparado hasta una horca de 50 codos, 25 metros, para guindar en ella a Mardoqueo. Amán había dicho: ese que no se quiere postrar, ese que no se quiere someter ante mí. Hermano, porque el pueblo de Dios marca la diferencia. Amán le dijo al rey y lo convenció, fue diciéndole que había un pueblo diseminado en sus 127 provincias. Había un pueblo diseminado que no le beneficiaba en nada al rey, que tenía leyes y costumbres diferentes. Y convenció al rey para que firmara el edicto y destruyera al pueblo de Dios. Amán pensó y dijo: ahora sí voy a exterminar a esta raza para siempre. Voy a exterminar a este linaje de los judíos. Hermano, pero el que terminó colgado en la horca fue él. El que terminó, porque había alguien del linaje de los judíos que había dicho: para esta hora yo he llegado. Para esta hora yo he llegado. Alguien tiene que creer, aleluya, que Dios nos tiene aquí por algo. Alguien tiene que creer que para esta hora hemos llegado. Aleluya, que Dios te tiene en este tiempo en su camino por algo. Tu familia necesita la oración. Tu hogar, tu barrio, tu comunidad, tu país, gloria al Señor. Dios nos tiene con un propósito. No sé si hay alguien que entiende que somos linaje escogido. Dios te tiene para marcar la diferencia. Dios te tiene para mostrar el camino. Dios te tiene para ser ejemplo para este mundo. Dios te tiene señalado para adorarle, para servirle. Mientras que otros no aplauden, mientras que otros no alaban, usted estará alabando, glorificando. Mientras que otros se están quejando y diciendo: ¿dónde está Dios? Aparece el linaje de Dios para decir: mi Dios vive, mi Dios está en los cielos. Y todo lo que Él quiso hacer, Él lo ha hecho.
Él nos cambia. Dile a esos que preguntan dónde está Dios: tú tienes la respuesta. Tú tienes la respuesta. A su nombre sea la gloria. Una vez más, Dios le dio la victoria. Cuando parecía que iban a ser destruidos, cuando parecía que iban a perecer, Dios sacó a flote su linaje escogido. Y el libro de Esther termina diciendo: porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Habló paz para todo su linaje. ¿Cómo es eso que habló paz? Bueno, le vengo a decir y le traigo en esta mañana el mensaje de Mardoqueo. Le traigo el mensaje de Mardoqueo, el que habló paz para todo su linaje. ¿Cuál es el mensaje de Mardoqueo? Iglesia de Milagro Sur, no teman, no se angustien. Iglesia de Milagro Sur, les tengo un mensaje. Cuando pensábamos que nos iban a destruir, confiamos que el linaje de Dios no cae. Y hoy estamos vivos. Hoy estamos vivos. Iglesia de Milagro Sur, hay un mensaje de paz. No moriré, sino que viviré. Mardoqueo llegó a ser el segundo en el reino. Y esto es muy interesante. Mardoqueo llegó a ser el segundo. Pero no solamente él. Daniel antes de él también fue el segundo en el reino de Darío. Pero no solamente Daniel, sino José antes de él fue el segundo en tiempo de Faraón. Hay algo interesante, hermano, con los segundos y con los menores. Sec fue el segundo antes de Abel, después de Abel. Jacob fue el segundo que fue bendecido. Isaac fue el segundo después de Ismael. Efraín fue el menor de José, en lugar de Manasés fue el bendecido. Igual que David era el menor. Todo esto del segundo y todo esto del menor es profético. Todo esto nos lleva a Jesús, porque Jesús es el segundo Adán. Todo esto nos lleva a Jesús y nos lleva a reconocer quién es el hijo menor, el que regresa, el hijo menor, el que se fue, el que no era pueblo, el que no era nación, el que estaba apartado, pero Dios tuvo misericordia, y el hijo menor, el segundo, vuelve a casa para ser revestido, para ponerle anillo, para ponerle calzado, para ser vestido. Hoy Dios está llamando a alguien y la iglesia debe comprender cuál es su posición. No somos los primeros, no seremos los primeros, porque solamente hay uno que es el primero. Solamente hay alguien que es el primero. Y ese puesto no se lo quita nadie. Los gobernantes de este mundo se equivocan porque quieren ser los primeros, quieren tomar posición. Pero hermano, la iglesia
no se equivoca en esto. La iglesia sabe que la mayor posición de gloria y de honra es segundo, porque primero es el Rey de Reyes y Señor de los señores. La iglesia adora. Reinaremos con Él. Reinaremos con Él. A su nombre sea la gloria. Yo quiero invitar a alguien más, porque quiero orar, pero quiero invitar a alguien más que está en su asiento. A venir a este lugar, a pasar aquí adelante.